1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Esperemos que todos se encuentren muy bien. Un placer saludarles nuevamente, Edgar, Julia. Buenas tardes. Estamos con ustedes frente a frente, aunque por medio de esta pantalla. Y queremos compartirles un tema como muy amplio, pero queremos tocar algunos puntos que esperemos en el Señor sea de bendición para todos ustedes que nos escuchan. Y es para todos y para que lo compartan, ¿sale? Dale, amor. Bueno, pues hoy queremos platicar acerca de la voluntad de Dios. Y antes de que comencemos el tema, nosotros vamos a poner algunos ejemplos para poder explicar el tema. Y queremos que sepas que si tú haces alguna de las cosas que vamos a mencionar o no haces algunas de las cosas que vamos a mencionar, queremos que sepas que no lo estemos diciendo con la intención de juzgarte, en tela de juicio, en tela ni de señalarte, solo estamos utilizando ejemplos para que nosotros podamos explicar un tema. Y que también son cosas que a nosotros mismos nos siguen enseñando. Y que a nosotros nos sucedieron nos también. Revelan, nos suceden. Quisiéramos a veces no regresar el tiempo atrás, ¿verdad? Pero saber ciertas cosas que no sabíamos, ¿no? Como jóvenes, a veces es bien importante y suena ya como de viejitos, de rucos. Hasta hay un proverbio, creo que algo menciona, un salmo así. Ajá. Pero que realmente cuando empezamos a alcanzar o ver la madurez, que yo digo madurado después de Cristo, aunque sea un poquito, aunque sea un poco, pues nos damos cuenta que, híjole, qué faltantes éramos eso, o como no hubo alguien que me lo dijera, o no tuve ejemplos. Me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Pero bueno, Dios nos ha traído hasta aquí y queremos que esta palabra, que este tema, que como lo decía al principio es muy amplio, tocar estos puntos, que tú reflexiones, que tú te cuestiones a ti mismo, que hagas un panorama de todo lo que estés viviendo y pues seguimos adelante con todo esto para que sea de bendición para ti como lo ha sido para nosotros y que lo siga haciendo, porque la palabra lo que nos enseña siempre es bueno, porque es la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿va? Entonces, la voluntad de Dios es mucho más obvia de lo que creemos. Es mucho más obvia de lo que pensamos. Súper obvia. ¿No? Todos nos hemos llegado a preguntar cuál es la voluntad de Dios para mi vida en los momentos críticos, en decisiones críticas, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Qué trabajo voy a escoger? ¿En dónde voy a vivir? Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de decisiones, hay personas que amamos a Dios. Las personas que amamos a Dios normalmente nos preguntamos, bueno, ¿qué opinaría Dios de esto? ¿Qué opinaría Dios de este chico? ¿Qué opinaría Dios de esta carrera? ¿Qué opinaría Dios de este trabajo? De si me voy a vivir a otro lugar. Ajá, ¿qué opinaría Dios si me voy a vivir a otro lugar? ¿Será la voluntad de Dios o no? Y cuando nos obsesionamos con saber cuál es la voluntad, con tener la certeza de si es la voluntad de Dios que yo me case con Edgar o no. De palpar como el futuro. Ajá, si nos obsesionamos con querer saber el futuro, pueden suceder dos cosas. Uno, o nos orillamos a nosotros mismos a tomar decisiones de una manera equivocada, basada en señales, o basada en casos que han sido excepción a nuestro alrededor. Que eso es Por ejemplo, que eso es lo que iba a decir, son, esto me gustaría que tú lo explicaras porque lo explicas mejor, pero que son como muy, casos como lo que dices, casos bien excepciones, pone el ejemplo. Lo que por ejemplo, decisiones basadas en señales. Un ejemplo sería, me gusta Edgar, entonces yo quiero saber si Edgar es el indicado que Dios tiene para mí. Entonces yo le oro al Señor y le pido una señal. Señor, si Edgar es el indicado, te pido por favor que traiga calcetines que este próximo rojos. Domingo traiga calcetines rojos. Y suena bien, yo lo he hecho. Palabra, suena bien absurdo. Mi esposo sabe que en algunas otras ocasiones, en algunas otras relaciones lo llegué a hacer y él también llegó a pedir señas, ¿no? Pues en algún momento. Sí, no, tal vez no señas, sino como que, más bien en mi caso era como, yo creo que es la voluntad de Dios, pero realmente no
no lo como que está confirmó. escondido, ajá, no está confirmado cuando la Biblia y la voluntad de Dios está revelada en la palabra, sino como que es realmente guiado a lo que a mí me conviene, como lo que está escondido del corazón y como a lo que me conviene y como que, ¿cómo decirlo, no? Decían hace poco, creo que el Paz, ¿no? Sabe a pollo, huele a pollo, es pollo, pero a veces no sabe ni a pollo, ni parece pollo, pero lo queremos que sea pollo. Y eso es ahí lo como, metemos. sí puede ser pollo, ¿no? Vamos a darle chance que sea Ajá. pollo. Entonces, yo creo, levanta tu mano. No porque sé si me entendí con ese ejemplo. Yo sé que hay muchas chicas, porque a mí me Chicos pasó, también. y chicos que lo han hecho. Levanta ahí tu mano, ahí nadie te va a ver en tu cuarto o viendo el teléfono o en la laptop. Que alguna vez oramos así, Señor, que venga peinado para el otro lado, que traiga las calcetas rojas, que me voltee a ver, Si que me escribe. si me contesta el mensaje, entonces sí es el indicado. Le queremos poner el sazoncito así Ajá, del Espíritu Santo. Y entonces, muy probablemente, muchas veces esas señales las vamos a ver. ¿Por qué? Porque las estamos buscando. O sea, las vamos a ver porque las estamos buscando. Como ahora menciona el punto de excepciones. Y ahora también... Las excepciones. También hay momentos en los que nuestra desesperación por querer conocer la voluntad de Dios, saber el futuro de nuestra vida, nos orilla a tomar decisiones basadas en casos de excepciones. Entonces, en este momento yo puse el ejemplo en que un chico me gusta y en relaciones, ¿no? De noviazgo o de salir o demás. Entonces voy a continuar con ese ejemplo. Entonces, como yo a mi alrededor he visto parejas que se unieron en un momento en el que uno de los dos no conocía a Cristo y después conoce a Cristo, ya después casado y demás, entonces yo quiero hacer lo mismo. Edgar no conoce el Evangelio, entonces yo quiero saber si es el correcto. Ya pedí señales, vi señales de que sí era el correcto, según yo, y entonces decido casarme con él aún teniendo caminos de vida muy diferentes. Y espero que pase exactamente lo mismo a esa otra pareja. Y en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que hay muchos casos que son excepciones y no regla. ¿Por qué son excepciones? Porque son excepciones a lo que la palabra nos revela, no son la regla que la palabra nos revela. Digo, en ese punto ahorita estamos hablando de relaciones, como puede ser, como decisiones como lo que decías de la uni, de a dónde me voy a estudiar la universidad, Exacto. si me cambio a vivir a otro lugar, y que yo mencionaba como lo que está a veces oculto y que nadie realmente a veces lo sabe, solo lo sabe Dios, pero que está oculto atrás de esas intenciones o deseos realmente de nuestro corazón, no de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ya ha sido revelada a través de su palabra, y la Biblia dice en este punto de las relaciones: no te unas en yugo desigual, punto final. Por ejemplo, ¿no? Y están estos casos a nuestro alrededor que han sido excepciones y que a unos han funcionado, y que son muestra de la misericordia de Dios. Exactamente, y que unos funcionan, otros pues ahí la llevan. También hay otra parte en la Biblia donde menciona esta parte, ¿no? Pues si se casan y ya uno conoce al Señor o conocen después al Señor. Cada caso es distinto. Nosotros no podemos hacer realmente lo que nosotros queremos creyendo que esa va a ser la voluntad de Dios, por querer enganchar a alguien o porque me gusta un buen esa persona. O porque nuestro corazón en ese momento piensa que es lo correcto. Ajá, y hablando esto de las relaciones, pero en el caso que yo me he puesto a pensar también, como que yo a veces decía, no, pues irme a estudiar a otro lado, pues es que no, es la universidad que quiero, y está chido, está padre, pero también ¿qué hay detrás de eso? Porque realmente es como de, ya no aguanto a mis papás, yo quiero estar aquí, ya me quiero ir a vivir sola, porque estando sola, pues igual me la paso más chido. Y eso está escondido y nadie lo va a saber. Entonces, a veces nos queremos hacer como de la vista gorda. Nosotros engañarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sabemos que sí es voluntad de Dios y que no es voluntad de Dios? Y como ahorita Edgar lo mencionó, tenemos la palabra de Dios. Algunos teólogos, no por ponernos acá muy teológicos y demás, pero algunos teólogos hablan de la voluntad de Dios de dos maneras. Existe la voluntad oculta de Dios, que es solo aquella que Dios sabe. Y que incluso Jesús la menciona en la Biblia. Y que incluso menciona a Jesús, solo el Padre sabe, solo en varias ocasiones vemos a Jesús mencionar esta voluntad oculta de Dios. Así es. Y está la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios es lo que tenemos aquí en la Biblia. Entonces nosotros sabemos que no debemos de matar, que no debemos de robar, que no debemos de decir mentiras, que no debemos de unirnos en yugo desigual, que no debemos muchas cosas.
o que sí debemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ha sido revelada en la palabra de Dios. Entonces, cuando conocemos la voluntad revelada de Dios, todo en la vida se comienza a volver mucho menos complicado. ¿Por qué? Porque cuando voy a escoger a dónde voy a ir a la escuela o qué carrera voy a elegir, es una carrera que me acerca a Dios, es una carrera que me aleja a Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre ciertas actividades que no me son permitidas por el simple hecho de que me alejan de Dios, ¿no? Entonces, sabemos todo eso porque viene revelado en la palabra de Dios. Sabemos que esa es la voluntad de Dios porque viene en la Biblia y la Biblia nos lo menciona. Muchas veces, y eso me ha pasado a mí y sé que te ha pasado a ti y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, es muchas veces queremos saber la voluntad oculta de Dios aún y cuando vivimos en contra de la voluntad revelada de Dios. Y se puede generar esto, y yo creo que también a muchas personas les ha pasado, incluso creyentes y no creyentes, que es como que Dios me cae bien, o tenemos esta cultura, como que Dios me cae bien si se cumplen mis planes, si se cumplen a mi voluntad. Si como que Dios no me cumplió como las cosas que yo quería o como yo quería, pues de repente hasta me llego hasta enojar con Dios o hasta empiezo a reclamar. Creemos en un Dios genio. En un Dios genio. Froto la Biblia y se cumple mi deseo. ¿Por qué no nos gusta? Esta es otra pregunta. ¿Por qué no nos gusta conocer la voluntad de Dios o no nos interesa ni siquiera conocer la voluntad de Dios? Ojo, conociendo del Señor. Sí. Ajá. O no conociendo de Dios, porque también es eso. Conociendo del Señor, y yo lo voy a poner en mi punto de vista, digo, en mi persona, en lo que yo viví, en mi testimonio, es, la verdad, me daba miedo soltar cosas que yo amaba, que tal vez unas cosas eran ídolos y que yo ni sabía o me hacía el tontis. 2, me daba miedo como que en esas cosas no se interesara a Dios, entregarlas, que no se me fueran dadas, o sea, mis deseos, lo que yo amo, lo que yo me apasiona. Pero me encontré con esto en la palabra, que me encanta este versículo, es Jeremías 29:11, y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es ese futuro y cuál es esa esperanza? Sabemos que es la salvación, y con eso es todo, la esperanza de que vamos a vivir con el Señor, porque si entendemos que nuestro futuro, que nuestros planes de bien son como ser multimillonario, ser súper famoso en redes sociales, ganar mucho dinero, pues sigue nuestro corazón un poco engañado, y no es que esté mal eso, si nuestro corazón está atorado ahí, pues estamos un poco torcidos, pero Dios ya tiene planes. Dice el Señor, son planes para lo bueno, no para lo malo. O sea, Dios quiere lo bueno para mí. Y los pensamientos de Dios son mayores a los míos. Las perspectivas de Dios son mayores a los míos. Los sueños que tiene el Señor en su voluntad para mí son mayores para los míos. Y a mí me daba miedo. Entonces, pum, lo suelto, me dejo. Y entonces está impresionante eso porque es como, no puedo explicarlo porque empiezas como cuando te metes a surfear, no sé si alguien ha surfeado, pero disfrutar eso, digo, no alcanza eso a explicar, pero es como, wow, esto es impresionante, porque estás ya en la marea de Dios, estás en la voluntad de Dios, que le haces así y dices, mi sueño era así, mi mente estaba así, y mira dónde me ha puesto Dios, mira dónde me ha hecho Dios, o sea, Dios no estaba peleado con ese sueño, porque Dios tiene ya lo bueno, ese plan para mí, no lo malo. No escuchaba esta parte, nadie pone un Picasso escondido en el armario. Nadie, si tiene un Ferrari negro, lo estaciona abajo de un árbol con muchos pájaros. Así es, para que le hagan caquita, ¿no? Nadie, entonces menos Dios. Es más, ni siquiera nosotros para nuestros hijos futuros. Sí, ahora, si Dios quiere, en su momento, en su tiempo. O para nuestros propios sueños, nuestros propios proyectos. Dios no está peleado con eso. Tenemos que soltarlos, entregarlos, entregar también, porque a la hora de entregar hay gozo, no es un... A veces no. A veces también no es todo, válido. Claro, a veces no hay gozo, a veces ese punto está chido también. A veces le entregamos a Dios nuestros sueños con dolor, pero podemos ser honestos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Estoy orando por esto y te estoy entregando esto y la verdad me da miedo tu respuesta, pero ayúdame a comprenderla. Perdón que te interrumpa en eso, porque estamos todos apasionados, porque ¿cuál fue la voluntad de Dios para Pablo? Y los planes de bien
para lo bueno y no para lo malo, para lo Pablo. No sé si sepan de Para Pablo, Pablo. Ujú. pero Pablo murió en una cárcel. Ujú. Para Juan el Bautista, que creo que lo decapitaron. Para muchos de los discípulos en ese tiempo. Bueno, esos planes de Dios eran para lo bueno. Porque a veces nosotros decimos, declaramos, decretamos y no sé qué tantos rollos, todos raros, y que declaramos bendiciones y declaramos otras cosas y no sé qué tantas cosas. No es el poder de nuestra boca, es la soberanía y lo que hace De Dios, Dios. y es la voluntad de Dios. Entonces, los planes de Dios no siempre son a nuestra perspectiva también los más chidos, ¿no? Ahora, en esa parte que tú comentabas del miedo me voy a quemar. Pero estamos aquí Dame. entre nosotros, nadie va a saber, nadie más va a ver esto. Todos. No, pero en eso, yo me acuerdo que yo estaba chiquita, yo creo como en la primaria, entrando a la secundaria, y me acuerdo que alguna vez en muchos de los campamentos que me tocó ir como jovencita, cristiana, me acuerdo que alguna vez una hermana en la iglesia me dijo, entonces estaba hablando ella sobre nuestro futuro y demás, y decía, ustedes pueden empezar a orar para que Dios les mande un esposo conforme a su voluntad. Entonces nos enseñaba, Y llegué yo. espérate, no, yo estaba chiquita y nos decía, no, pues oren por su esposo y tengan una lista y escriban bla, bla, bla. Lo que les Y yo, gustaría casi. Ajá, a mí me dio miedo. Ala. A mí, y nunca oré por ti. Aquí estoy revelando. A mí me dio miedo porque dije yo, Que chale. pueden muchos decir, wow, ¿cómo no oraste por tu varón, no? No, Digo, Dios ya tuvo está- misericordia sí. de mí, pero a lo que voy es, yo tuve miedo, así de chiquita en mi mente, así de chiquita nos damos cuenta que incluso a esa edad nuestro corazón es egoísta, porque lo primerito que pensé fue, yo no quiero decirle a Dios, Señor, mándame un esposo conforme a tu voluntad, porque qué tal y no me gusta. ¿Qué tal que me manda alguien que no me guste? Pues sí, no conocíamos este versículo. No, ¿qué tal si me manda alguien que no me guste? Y yo por ese temor y ya después por olvido, nunca oré por un esposo. Pero Ahora- yo sé que mi mamá oró y yo sé que otra hermanita en la iglesia, Sí, no mi sé si te suegra, acuerdas, gracias a mi suegra. otra hermanita en la iglesia oró y supe hasta el día que le presenté a Edgar, porque no sé si tú Sí, te acuerdas sí, que dijo, ay, gloria a Dios, porque yo he estado orando mucho por esta niña para que Un varón de Dios. encontrar un varón de Dios. Pero mi punto en esto es, a veces nos da miedo orar, Ajá. Señor, que se haga tu voluntad en esto, porque tenemos miedo que suceda algo que no queremos, que no nos va a gustar o que nos va a doler. Como Pero- si Dios te mandara acá de, órale, algo que no te... Ajá. Que digamos que... O sea, que uno más bien nuestras perspectivas, vuelvo a lo mismo, son distintas, ¿no? Porque tal vez uno se genera una imagen de una ayuda idónea o de un varón o de una mujer o de un hombre, Sí. pues conforme a nuestros gustos. Y yo me atrevo a decir que si hubiese sido mi esposa conforme a todos los gustos Ay, raros que tenía, ajá. la verdad no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero y gloria a Dios por Sí. tu vida, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios, yo en mi vida, y yo creo que tú en tu vida lo has experimentado si conoces de Dios, a veces no salen las cosas como uno quiere, aún metiendo la pata, y Dios nos guarda y nos muestra su voluntad, y uno a veces, en lo personal, agacho la cabeza, agradezco de que Dios es bueno y que aún en medio de todo esas metidas de pata o demás, Dios me guarda y Dios tiene y sigue teniendo ese plan bueno para mi Para vida. nosotros, Ajá, sí. y ese plan es santidad, ese plan es Ajá. poner a una esposa que me va a acercar a la santidad, no nada más a la felicidad. Seguimos hablando de relaciones. En cuanto a relaciones, ¿no? pero se puede Porque aplicar ser, para muchos aspectos de exactamente, nuestra vida. En la carrera, en viajar, porque también está esto ahorita también como chavos o como solteros, de pues yo quiero dar la vuelta al mundo, yo quiero esto, otro lado. Y simplemente ahorita lo vivimos, ni siquiera se puede por un virus. Y eso y eso nos puede frustrar. ¿Y cómo es que la voluntad de Dios se mete en medio de eso? ¿Ok? Y quería aquí agregar no, ahorita yo sé y te quiero contar a ti y te lo quiero pasar a ti para que tú comiences a hacer esas oraciones sin temor, que tú comiences a entregarle tus sueños a Dios sin temor, tu sueño de casarte o tu sueño de tu carrera o tu sueño de tu profesión o tu sueño de tu negocio, tu sueño de tu familia. Yo quiero que comiences a hacer oraciones en las que tú se lo entregues al Señor y que tú
confíes totalmente en la voluntad de Dios oculta para esa situación en tu vida. ¿Por qué? Porque podemos descansar en esto. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Exactamente. Entonces, completamente podemos descansar en este versículo, en que sabemos que el Señor, venga tormenta, venga lluvia, venga fuego, sabemos que la voluntad de Dios es que las cosas salgan para bien para aquellos que amamos a Dios. Y con toda la libertad que tenemos en la relación cercana, genuina con el Señor, con Jesús en nuestras oraciones, también podemos hablar y expresar esta parte. Señor, a mí me gustaría esto, pero yo sé que tú tienes planes mejores para mí. Entonces muéstrame, yo quiero esto, me gusta ese chavo, me gusta este chico, incluso es hasta cristiano, es cristiana, pero muéstrame antes de tomar decisiones que después me afecten. O esta carrera parece que puede ser de mucho éxito. Puede ser que sea mucho éxito, porque pues hay lana, o si me voy acá, me conviene, porque hago esto. Entonces yo he escuchado esto y a mí me lo dijeron en su momento, parecemos que le queremos hacer manita de puerco a Dios, y salimos perjudicados nosotros, y aún en medio de su soberanía, Dios nos guarda en su gracia, ¿verdad? Y quiero mencionarte otro versículo que está en Primera de Juan 2:15. Fíjate, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Por qué te menciono esta parte ahora de amar? No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, que yo creo que yo lo viví, ¿no es tú? O sea, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. O sea, mí, el mundo para mí. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que a la gente tanto desea. Pero el que hace lo a que Dios le agrada, vivirá para siempre. Esto habla también, este versículo me encanta porque habla en un contraste del mundo y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y que no nada más acaba en este mundo, sino que hay otro versículo, voy a parafrasear un poco, es de muchas cosas pasarán, pero su palabra jamás. O sea, nosotros vamos a lo eterno. Y la vida con Dios es buena, pero la eternidad es mejor con el Señor. Entonces, está bien padre esta parte, porque no tenemos que amar las cosas de este mundo, y a veces nuestro corazón nos engaña queriéndonos aferrar a nuestros propios deseos, a nuestro propio camino. Y todos los días nosotros, como seres humanos, como jóvenes, como cualquier edad, tenemos dos sopas, ¿no? Como dicen, o dos. O hacemos nuestra voluntad todos los días, fíjate, o hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Volvemos a lo mismo, la verdad es revelada a través de su palabra, en la relación, al leer las escrituras, al meditar y al estudiar, o seguir haciendo nuestra voluntad. Incluso si somos creyentes, creyendo, si no leemos la Biblia o no entendemos la Biblia, o la tenemos como religión, incluso el cristianismo, no vamos a entender cuál va a ser la verdad revelada de Dios a nuestra vida. Entonces, luego no sabemos por qué queremos lo que queremos. El mundo está llenísimo de voces que nos dicen qué es lo que se supone que debemos de querer. Una casa muy bonita, una familia perfecta, un noviazgo súper romántico y meloso todo el tiempo, un coche lujoso, una carrera exitosa. Entonces, el mundo nos está diciendo todo el tiempo qué es lo que se supone que debemos de querer. Y la palabra de Dios, aquí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Ok? No os conforméis a este siglo. Nada de lo que está de moda ahorita, nada de lo que es deseable ahorita, va a ser deseable comparándolo con la eternidad con Cristo. Nada de lo que deseas ahorita conseguir es comparado
con una eternidad con tu Creador. Nada más que nos Entonces, engañan las influencias, nos engaña nuestro nos corazón, en- nos engaña los que exacto, están alrededor nos que no engaña, conocen nos esto. engañan las voces que están en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo saber si son las voces del mundo o es la voz de Dios, lo que yo estoy sintiendo en mi corazón? Si es la voluntad de Dios lo que me está trayendo o es mi voluntad. Aquí la palabra de Dios en Romanos 12 nos dice, transforma tu entendimiento, ¿ok? Renueva tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo la renovación de nuestro entendimiento nos va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Agradable porque es deseable, perfecta porque tiene todo lo que necesitamos de ella. Entonces, oremos constantemente cuando estemos en una encrucijada en la que tengamos que tomar una decisión importante para nuestra vida. Si no encontramos la respuesta aquí en la palabra, oremos y pidamos al Señor que renueve nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprobar si es su voluntad o no es su voluntad. Al final de cuentas, la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. La voluntad de Dios para mi vida con mi matrimonio es mi santificación. Ahorita que andaba bien tendo acá, que me vinieron versículos a la mente y no tenía preparados, pero el Señor los pone. Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora eso suena bien padre y lo podemos sacar como del contexto y decir, wow, esto me conviene el cristianismo, me conviene estar al lado de Jesús. Y repetimos, a veces no es, seguimos, nuestra perspectiva tiene que cambiar. Dios, y tenemos que cambiar esta idea que tal vez por cultura tenemos como mexicanos, Dios no está a nuestra conveniencia, Dios no está para nosotros, Él es nuestro creador, nosotros estamos para Dios. No porque no necesite. Cámbiale. No porque Dios no necesita. Así es, exactamente. Nosotros estamos para el servicio de Dios y cuando estamos eso, porque la palabra nos enseña que Él murió por nuestros pecados y nosotros ahora somos esclavos de Él, ya no esclavos del pecado, ya no esclavos de este mundo. Entonces ahora nosotros como esclavos le pertenecemos a Él y ese es otro tema, hablar de la palabra esclavo, pero es un placer pertenecerle a Dios y que nos deleitemos en el Señor. Y esa parte, luego hablamos desglosamos esa palabrita, pero es deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y eso, repito, no es como, ay, pues yo tengo el deseo en mi corazón y súper emocional, y a veces no es así. Mencionábamos hace rato qué le pasó a grandes héroes de la fe o a muchos apóstoles, al mismo Jesús, a nuestro Señor, ¿qué le pasó? Y Él hizo la voluntad del Padre. Pero hacer la voluntad del Padre aquí no siempre le vas a caer bien a todos. Es más, no recuerdo en dónde está, no sé si en Timoteo, no sé, no quiero meter la pata, pero es más, creo que lo decía el Paz, ¿no? Si le empiezas a caer bien a todos, pues aguas, porque eso detecta como que pues no estamos, hay algo que está ahí medio raro, ¿no? Porque si nosotros somos luz en medio de tinieblas, entonces no nos acomodamos a cosas de este siglo, como lo dice Romanos, ¿no? Y otra parte que te quería leer, que también puso el Señor, está en Marcos 12:30. Dice, lo busco, aquí está, aquí lo tengo. 12:30, se me fue. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto de amar, hace rato decíamos, no ames lo que decía Juan, no ames al mundo, no ames toda esta parte que de lo de los ojos, nuestros deseos, toda esta parte, no, tenemos que amar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y en eso está la paz que el Señor nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo incluso busca y que no la encuentra, porque la buscamos a nuestra voluntad, no a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces se aplica en cada área de nuestra vida esto, no nada más en una pareja, no nada más en tomar una decisión para estudiar, para salir de viaje, para ponerte de novio, no ponerte de novio, para incluso en nuestras finanzas, en compras. La voluntad de Dios se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Sí, entonces llevémonos esto a meditar, a pensar. Al final de cuentas, cualquier decisión que tomemos
como servidores de Cristo o como personas que se deleitan en el Señor, es saber que la voluntad del Señor es la santificación de nuestra vida, la santificación de nuestra alma. Y entonces cada una de las decisiones que yo tome me va a acercar a eso o me va a alejar de eso. Y si amas al Señor, sé que tú quieres estar cerca del Señor. Entonces, utilicemos esta herramienta valiosísima que el Señor nos dejó. El Señor no nos dejó a la deriva. Dios no quería dejarnos a la deriva sin que supiéramos a dónde ir. Nos dejó una brújula que nos acerca y que nos apunta hacia Él. Y esa es su palabra. Entonces, mi vida, si yo quiero estar cada vez más cerca del Señor, cada decisión que tome la voy a basar en las cosas que ya sé que le agradan a Dios, o voy a evitar aquellas que ya sé que le desagradan a Dios, y no voy a jugar con la voluntad de Dios a ver si le atino, y no quiero tentar al Señor tampoco en voy a hacer esto y voy a casarme con fulanito aunque no sea cristiano, porque yo sé que Dios me ama, entonces yo le voy a pedir que él se convierta o que cambie, o al revés, ¿no? Con alguna chica que se convierta y entonces, o que meternos a algo y ya sabemos que nos va a llevar a un desastre. O ser impulsados también por decisiones animados de otros. Creo que lo que quería decir en resumen es: no seamos imprudentes en la manera en la que tomamos nuestras decisiones si tenemos una base tan sólida sobre la cual tomar decisiones. El Señor nos ama, el Señor quiere planes de bien para nosotros. Wow. No son siempre lo que nosotros pensamos, pero son perfectos y tenemos que confiar incluso en la voluntad que está oculta a nuestra mente. Recuerda esto, y ya para concluir: somos hechura suya, a su imagen y semejanza. Somos hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Te doy un consejo, y es consejo que nosotros intentamos aplicar también: tengamos una actitud radical. ¿Qué es actitud radical? Guiarnos a lo que la palabra nos enseña y tomar esas decisiones. Radical menciono porque puede ser completamente opuesta a lo que el mundo nos dice, a lo que ciertas personas nos dicen, que no nos guían dentro de los principios ni la palabra de Dios. Entonces, seamos radicales. Si todo mundo dice es verde y huele a verde y está bien padre verde, incluso te conviene verde, pero si yo leo la Biblia y la Biblia rojo no dice verde y dice rojo, dice amarillo, entonces yo tengo que ser radical y decir: el Señor dice que es amarillo, no es verde. Oye, pero es que te conviene, o no, más bien, no te conviene. No me interesa, el Señor dijo esto y estos son mis principios, esta es mi roca y Él tiene planes de bien para mí, y no importa, lo dejo, descanso en Él y me meto con el Señor. Quiera que nos escuche, el Señor te ama, que es lo más chido. Nos puedes escribir en YouTube, en Facebook, por ahí ponemos nuestras redes aquí en el video, y puedes escribirnos si Dios te está hablando, si tienes algún interés, si tú nunca habías escuchado esto. Estamos para ayudarte, si tú deseas, si tú quieres, para servirte. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, échale muchas ganas. Dios tiene planes de bien para ti, ¿vale? Apeguémonos a su voluntad juntos caminamos, y a echarle ganas. Que Dios te bendiga. Nos vemos.